Mi papá falleció hace un año y aún no he podido superar su muerte. Tu vida está... No tiene por qué seguir así. Por eso, en Familia queremos ayudarte a recuperar tu vida, familia y amor. Encontrando la verdad del error sin darte a tole con el dedo. Bienvenidos al podcast No os hagáis. Una producción de Universidad de Vida. Bienvenidos a No os sacáis. Tenemos otro episodio con un tema muy bueno y estamos muy contentos de estar otra vez aquí con familia para platicar con ustedes. Y bueno, pues nuestro tema de hoy es: mi papá falleció hace un año y aún no he podido superar su muerte. Ay, mi corazón. Sí, yo creo que es un tema fuerte. Bueno, creo que de aquí soy la única que ya perdió a su papá. Sí. Falleció hace como 10 años. Bueno, pero tienes reciente la de tu mamá. La de mi mamá también. también, sí. Mi mamá tiene 1 año y medio de haber Ujú. fallecido. Y bueno, creo que uno de los puntos claves de este tema es que nadie se prepara para ese momento, ¿no? Sí. Yo creo que algo que a lo que siempre estamos como en esa lucha es contra la muerte. Nadie está listo ni mentalmente, ni siquiera tenemos la idea, ni estamos pensando en que pues la muerte es parte de esta vida. Y creo que ahí en ese punto es donde nos agarra por sorpresa, no nos permite estar en un punto donde por supuesto que la pérdida de un papá es dolorosa como la pérdida de cualquier ser querido, ¿no? Sí. Sí, el tema es como el papá, ¿no? Pero pues a fin de cuentas de cualquier familiar. Aunque O sea, sí creo que cuando hay una relación estrecha con el papá, creo que sí es mucho más dolorosa que otras pérdidas. La verdad yo sí creo que la pérdida de un padre, de una madre, es fuerte, es dolorosa, porque pues finalmente a veces es la figura con la que más conviviste, o a lo mejor es la figura con la que menos tuviste la oportunidad de convivir, Sí. y eso a veces es lo más doloroso, ¿no? Yo creo que en cuanto a este tema de no lo ha podido superar en 1 año, yo creo que cada persona tiene su tiempo de Su proceso, superación. ¿no? Si a mí me preguntaras, hablando de que me doliera así a flor de piel la pérdida, no me tardé creo que ni 6 meses. Pero porque yo ya había trabajado mucho mi mentalidad en ese sentido, yo ya había trabajado mucho psicológicamente hablando, y creo que eso fue lo que me... es que yo creo que primero habría que definir qué es superar. Claro. Porque Sí. para unos pues es una Claro. cosa que para otros no. O sea, superar, si definimos como ya no me afecta, No. bueno, ¿qué es ya no te afecta? O Así sea, yo es. creo que es superar así como Sí, ya no. super. Yo creo que nunca puedes No. superar algo así. No, porque Porque tienes además- memorias. Claro, Además- extrañas, te Además duele, de claro. la oreja nostalgia. que te escuchaba, depende mucho del nivel de relación que tuviste con tu papá o con tu mamá. O sea, habrá que cuando se muera el papá o se muera la mamá, diga bendito Dios, ¿no? No había otra manera. Sí. O sea, también hay Hay que, que esos hay casos. que reconocerlo. Entonces, Claro. la relación que tienes con esa persona. Sí. Porque además, la relación con papá debe de ser bien diferente que con mamá. Porque tenemos y siempre necesitamos un papá y una mamá. Ujú. No podemos ni deberíamos prescindir de uno del otro. Como bien dijiste también, qué tan preparados estamos para entender que la muerte es parte de esta vida. También Sí. qué tan preparados estamos para entender que todos tenemos el tiempo contado. Sí. O sea, no tiene que estarse muriendo ya por una enfermedad terminal para decir es que tiene el tiempo contado. No, todos tenemos el tiempo contado, porque si todos estamos vivos, todos estamos expuestos a morir de una o de otra manera, ¿no? Así es. De una o de otra Sí. manera. No me quiero ir, señor, por favor. No me quiero ir, no me quiero ir. Y tenemos que estar preparados para, ok, el perder un ser querido ahorita, mañana o después es un tema que es muy posible que Así suceda, es. y tenemos que estar preparados. De ahí esa idea o concepción de vive cada día como si fuera el último. Está en paz con todos como si fuera el último día. Ámalos Claro. y deja que te amen como si fuera el Así último es. día, porque esa es la realidad de las cosas. Sí, la Sí. verdad es que el tiempo no perdona, eso sí es algo que pasa, el tiempo no perdona, y a veces lo que más nos hace difícil superar las pérdidas es precisamente todo aquello que no nos dimos el tiempo de hacer o de Sí. dar. El tiempo perdido. A mí algo que me impactó de lo de mi mamá, por ejemplo, fue que 1 semana antes, ¿te acordarás? Que te dije, necesitamos ir a ver a mi mamá. Yo sentía mucho esa parte, y puedes tener muchos pretextos para no ir. Tengo muchas cosas que O hacer, posponerlo. mucho trabajo. Puedes evadir, sí. no os hagáis. Así Sí. es, así es. De nuestro podcast número 1. Fuimos y a la semana, porque además ese día que fuimos a mí me impactó porque el abrazo que nos dimos fue muy diferente a los Sí, demás abrazos. sí. O sea, el abrazo que nos dimos de despedida fue muy diferente, y yo sí sentí que era un momento de despedida. Adiós.
vaquero. La verdad es que yo sí lo sentí. Ay, Entonces es fuerte, por supuesto que sí, y en el caso de mi papá fue igual, fue muy doloroso en el caso de mi papá también, mi mamá también, me dolió muchísimo, pero uno tiene que aprender que la vida sigue, que no nos podemos parar por eso, ujú. que seguimos teniendo personas cerca, personas que nos aman, personas a quien amar, que tenemos que seguir adelante y cada persona tiene su tiempo de proceso, pero lo que yo sí puedo decir es que le tienes que poner un tiempo límite. Hay gente que se queda en el duelo estancada De por vida. de por vida y no puede volver a vivir su vida por la pérdida que tuvo. No lo supero. Entonces yo creo que uno le tiene que poner tiempo. Nosotros siempre hemos enseñado eso. Ok, vas a llorar por la pérdida, llora todo lo que quieras, pero Ujú. ponte un tiempo. Ujú. ¿Cuánto tiempo quieres llorar? ¿Cuánto tiempo quieres que te duela? Lo que decía yo es muy importante. Superar no significa que ya, Exactamente. ni siquiera me acuerdo. No, yo he habido momentos en los que hemos estado platicando y he llorado por mi papá. Porque sí lo extraño, sí, claro, pues había una conexión de algunas cosas, recuerdos, cosas que él me enseñó muchas, de mi mamá igual, pues claro, a veces me acuerdo y lloro y la extraño, por supuesto que sí, pero eso no significa que yo sigo en el duelo. Sí, eso no determina tu vida, ¿no? Exacto. Tu día a día. Incluso Sí, yo exacto. creo que una de las maneras en las que mejor podemos honrarlos Sí, es cómo quisiera él que yo estuviera. claro. Claro. Triste, depresivo, o que hiciera qué, Claro. ¿no? Que me viera feliz, que me viera haciendo mi vida, Sí, sí, desarrollando, sí. esperándome, ¿Cómo trabajando, lo- venciendo retos. ¿Cómo lo honraría? Ajá, exactamente. Dijiste algo bien padre. ¿Qué lo haría porque feliz a eso, él o a ella? honrarlos. Porque realmente yo sí creo que cuando todo el tiempo estamos sufriendo por ellos, no estamos honrándolos. Porque como bien lo dices, mi mamá, por ejemplo, era de las que no, tú ya sabes que todo para adelante y nada de que ande. O sea, mi mamá siempre fue de esa actitud. Entonces, imagínate que yo ahorita estuviera, no, pues ya pasó, ya no está, no Ujú. puedo hacer nada con eso. Yo no puedo regresar el tiempo, no puedo hacer que ni que mi papá regrese ni que mi mamá regrese, no puedo hacer nada con eso. Entonces, es bien tremendo porque cuando tú eres de las personas que logra superar los duelos o las pérdidas de esta manera que es más pronta, eres muy mal visto por todo el Justo, sí, sí, por sí. todo la Sí, la las cultura, demás sí. personas, la cultura, gracias, sí, exactamente, por la cultura, porque la cultura, ¿cómo es posible que ya estés bien si acaba de Sí. morir tu papá? Ni- No. de seguro ni lo y ya quería. andas de Y ya fiesta. nada de- Parece hasta una falta, una grosería al decir, ya lo superé. Sí, sí, O sí. sea, la palabra Claro. superación Ah, es ¿eso una es lo que querías a tu ofensa. papá? Es una Sí, sí, sí. ofensa ¿Eso es lo que querías a tu de que mamá? no inventes y O sea, cómo no lo voy a viven el amor. recordar. E incluso, Exacto. perdón, incluso ha habido personas casadas, fallece uno de los esposos Qué cañón. y, por ejemplo, pues por obra y bendición de la vida, la persona que queda en vida pues conoce a alguien nuevo Sí. con quien amar Ajá. y es, o sea, Súper súper juzgado, castigado y juzgado de cómo es posible Que ya que en esté. tanto tiempo de que Sí, falleció, güey. y incluso los mismos hijos. Sí. Digo, en mi Sí. caso, ¿cuántas películas yo he visto? Porque está soltera. Entonces, Pero bueno, o sea, ¿cuántas películas no hay en este caso al alcance de todos? No Sí. podemos decir que no hemos visto situaciones así en donde fallece uno y los propios hijos de así honrabas a Sí, mi mamá. sí, ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo es posible que puedas permitirte De- siquiera fijarte en alguien más, ¿no? ¿Cómo lo traes a esta casa? Yo creo que Exactamente. ahí ya es un tema de egoísmo muy cañón, ¿no? Donde no hay ni tantita madre. Pues sí, Nosotros tenemos una historia, y la voy a poner en la mesa, de un matrimonio con 2 hijos. Un feliz matrimonio, porque platicaré no menos de 20, 25 años. Y la esposa muere en 2 semanas. O sea, de momento se pone mal, me duele. La llevan al hospital y ya no sale y le dio un cáncer de esos fulminantes. Entró al hospital y se murió. Pasó el tiempo, a los 3 meses, la hermana de la esposa, la cuñada, que nunca se había casado, habla con el viudo, con el cuñado. Y le dice, te quería invitar a cenar porque quería decirte que toda la vida he estado enamorado. Y por eso nunca me casé. Y el otro jamás se la solió. O sea, la hermana, la cuñada, realmente Wow, no bien manches. respetuosa. Claro, Y sí. tú los conoces, pero luego te digo que bien respetuosos. O sea, bien respetuosos, ¿no? Bien respetuosa ella. O sea, nunca dejó ver su amor por él a nadie. Jamás. Y entonces, a los 3 meses que había muerto su hermana, habla con él y le dice, siempre estaba enamorada de ti. Y me quiero casar contigo. No es que haya deseado que se muriera mi hermana, ni Sí, estoy no, feliz por no, eso, que y el eso, juicio general. pero, Sí. pero tenemos vida. Tenemos vida. vida, Ya así pasó, ya es. fue. Seguir. Así Y, es. entonces, y eso fue a los 3 meses. Obviamente hablaron con los hijos dijeron, dale, va,
No, tía, felicidades. Ni nos la olimos, pero pues ha sido esto O sea, una sorpresa. a Pero los María. hijos lo tomaron muy bien, los hijos lo tomaron bien y hubo también amistades que no, y ya sabes, ¿no? Se vuelan. El ofendido. Todo, sí. Criticones Y amargados. se casaron, Sí. se casaron No os hagas. a los 6 meses de fallecida la hermana. Wow. Ay, el amor. Y obvio para mucha gente, pues fue Fue bravo, indignante. adelante, pero para muchos Sí. eso es del diablo, ¿no? Casi. Sí. Entonces sí, Han de ver sí, crucificado. depende la postura y la condición del corazón Así es, de de cuánto cada egoísmo quien, ¿no? también hay, ¿no? Del egoísmo, porque al final de la historia, imagínate los hijos, no manches, tía, o sea, por eso nunca te casaste, sí, la verdad, por eso. Yo amé siempre en silencio a tu padre, ¿no? Y respeté siempre a él, a tu madre y a ustedes, ¿no? Pero obviamente porque tremendo, hubo una educación de cómo también Exacto. tratar el duelo. Si el papá no hubiera tratado con los hijos de una forma correcta el duelo Sí. de la pérdida de su madre, Es una cuestión de educación Sí. también. De educación, lo que voy a decir, no, Claro. obviamente fueron educados también bien. Sí. Claro. Es una familia que Sí. que Sí, porque- moralmente fue bien educada y afuera de soberbias o egoísmo. Exacto, Sí. exacto. Y Que yo creo que es juicio. uno de los Y temas juicio, más... exactamente. más Ahora, comunes. regresando Por al eso hay juicio. punto, ¿cuándo lo superas? Cuando tú decidas superarlo. Realmente, muchas veces la gente vive en una trampa, en la mentira del gobierno de las emociones. Siempre tú puedes ser de cualquiera de estos dos tipos de persona o de ser humano. Hay el ser humano que gobierna sus emociones, decide cómo sentirse con una cosa, con la otra, cuándo y hasta cuándo y cómo, a qué horas, con quién, ¿verdad? Y hay otro tipo de ser humano que deja que sus emociones lo gobiernen. Entonces, mientras tú dejes que tus emociones te gobiernen, nunca va a tener fin. Claro. ¿No? Sino que es como el que vive en el engaño y la mentira de necesito tiempo para perdonar. No, para perdonar necesitas decidir, no necesitas tiempo. Que te va a doler, siempre te puede doler algo que te hicieron o siempre te puede doler la pérdida de alguien. Pero cuando decides, ya hasta aquí voy a guardarle el luto o esto, 3 meses, 6 meses, un Así año, es. hay quien dice 2 Sí, años, va, pero en el 2 años, un día, Así es. ahí gobiernan sus emociones y dicen, ¿sabes qué? Ya, voy a continuar con mi vida, voy a quedarme con todo lo bueno, Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. todo lo mejor que me dio esta persona o esta situación y como decía tu mamá, para adelante, mira, ¿no? Así es. Para atrás ni para tomar impulso, ¿no? Sí, no, y ella hablaba también de la muerte, o sea, ella hablaba del punto de que pues, va a haber un momento en el que ya me voy a ir, en el que no Sí, voy a estar. todos. Entonces, toda esa preparación Ujú. que muchas veces no la tenemos, la verdad es que evitamos incluso el Ujú. tema, ¿no? Lo A veces evadimos mucho. Lo evadimos mucho porque no Nos queremos hacemos enfrentarnos, mucho. así es. Ujú. Pero la verdad es que una pérdida, yo creo que, hablando de superarla, como bien decía John, depende de qué sea para ti superar. Nunca vas a perder el recuerdo, ¿no? Siempre va a estar ahí la memoria, nunca lo vas a perder, pero yo sí creo que puedes hacer menos dolorosa la pérdida. O sea, parte de esto es obviamente la aceptación, que ya sabemos, ¿no? La gente pasa por la aceptación, por la negación, por la ira, por todas esas etapas del duelo, que finalmente yo creo que no está la gente psicológicamente preparada y mentalmente preparada. Nos Sí. agarran por sorpresa y entonces no sabemos cómo manejar el dolor. Es impresionante cómo se nota que la mayoría de las personas da por hecho que ahí están y que ahí van a estar toda la vida Ujú. y que siempre voy a tener chance de ir y abrazarlo y besarlo. Entonces, lo que yo puedo decir ante esto es, no te quedes nunca con el hubiera de haber hecho algo por tu Ujú. papá, por tu mamá, por quien, la gente que tienes cerca. sí, Siempre un algo. hijo, incluso un Así es, esposo, un porque no va a abuelo, haber un tío, primo. arrepentimiento, que muchas veces la parte más dolorosa de la pérdida son los arrepentimientos de Ujú. hubiera ido, le hubiera dicho, la hubiera ayudado, le Ujú. hubiera abrazado, ya no le dije, ya no, o sea, todo eso Sí, que lo se que te Por acaba eso, yendo. Exacto. por eso es muy importante aprender a vivir, porque la vida es bella solo cuando se sabe vivir. Entonces, tenemos que aprender a vivir donde, ok, somos una familia, pero tengo que preparar a mis hijos para que ellos continúen y estén listos, porque nos vamos a morir y si es hoy o dentro de 80 años, ellos tienen que continuar y seguir con sus vidas, ¿no? ¿Cuántas veces se muere el papá y toda la familia, pum, se derrumba, se va para abajo, Así es. el sustento, el negocio, todo? Cuando, si tú sabes ser un buen papá, una buena mamá, un buen ser humano, sabes que tienes que ir pasando la estafeta y tienes que ir preparando para que no les afecte, porque también parte del duelo
y del no superarlo es cuando se quedan solos o solas y representa una pérdida económica también de ingreso y, oye, ¿de qué voy a vivir? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y obviamente no. Entonces también se cae en el juego de entre más víctima me haga, más me van a ayudar los demás. Pobre cosita fea. ¿No? Tiene sus falsos beneficios. Sí. Entonces, involucran muchas cosas, pero yo sí creo que deberíamos de estar conscientes que nuestro paso por esta vida es temporal y vivir el momento, siempre preparando un buen futuro para que los que nos siguen continúen con un buen futuro y ellos a su vez preparen a los que les siguen a ellos para continuar siempre mejorando el futuro de la descendencia, ¿no? Así es, y yo creo que dijiste algo bien importante, de eso se trata, de aprender a vivir, porque sí es algo que también sucede mucho en las familias, que se muere la mamá o se muere el papá, todos andan desperdigados, o sea, ya no vuelve a haber una unión de hermanos, de familias que se formaron, precisamente porque no sabemos vivir. Realmente no se creó una familia en función de que somos familia, sino se creó en función de que está mamá o está papá, y cuando ya no estén, Cada se quien, acaba todo. sí. Se acaba todo. Si Entonces, estoy aquí por papá y no, ese es un indicador de que no he aprendido a Claro. vivir con mis hermanos. Así es. Para que aún, que cuando ya se murió Exacto. papá o se murió mamá Exacto. o se murieron los dos, sigamos teniendo una buena familia entre hermanos. porque es una manera de honrar. Y a lo mejor, sí, También. claro, a lo Sí. mejor no va a ser como antes porque ya no convergemos en la reunión con papá y mamá, Ajá. pero sí, de todas maneras, sé que cuento contigo, sé que ahí estás, Sí. te echo una llamada, cómo va todo, Claro. nos reunimos a lo mejor para darnos el abrazo de Navidad, de Año Nuevo, pero seguir con Así eso, ¿no? es. Pero muchos, a veces la cultura, el no saber vivir, yo lo he visto, es el meternos en el drama. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Se murió mi mamá o se murió mi papá y agarro la jarra y ¿sabes qué? Quiero que digan de mí que amaba tanto a mi papá o que amaba tanto a mi mamá Sí. que no dejé de tomar ya toda la vida Sí, no, porque se no. murieron, ¿no? O que digan, bueno, no, él le pegó 10 años, pues ya ves que agarró la jarra por 10 años y No, incluso yo he conocido un hombre, su papá falleció de cáncer de pulmón por fumar tanto. Y ha sido tanto su falsa devoción a su papá o querer demostrar ese amor que empezó a fumar. Porque Chao. quiere morirse del mismo que se murió su papá. Sí, es una cuestión de mentalidades y Sí, cultura muy cañón, sí, muy sí. arraigada. Sí, es no saber lidiar con el luto al Así final del es. día. No saber. Que yo creo que esa es la verdad del error, ¿no? Yo creo que la verdad del error del tema es precisamente eso. Tenemos que aprender a lidiar con los duelos. Tenemos que aprender que las pérdidas están. Y Claro, no son porque... parte de- se no- vale el Exacto. duelo. Sí, claro, Sí, se sí. vale que te Pero duela, que se vale no que lo vivas. tome el control del duelo, Exacto. sino que tú seas de los seres humanos que va a gobernar sus emociones y va a decir, Así es. ok, me voy a permitir el dolor o el duelo durante tanto tiempo, lo voy a llorar, me voy a acordar, y etcétera, etcétera. Sí. Pero tal día sigo con mi vida y para arriba, ¿no? Sí, porque además, fíjate, mucha gente no se recupera de la pérdida y afecta todas sus relaciones Sí. que está teniendo. Afecta la relación matrimonial porque no supera el duelo y porque se la pasa llorando y porque años así. O se muere un hijo y pierde. se destruye el matrimonio. Así es. Así Es Ha muy pasado fuerte muchas cuando veces. no aprendemos a manejar ese tipo de acontecimientos de la vida que son parte de la vida y que van a suceder, tú los vas a vivir, nosotros los hemos vivido y los vamos a seguir viviendo porque todavía tenemos personas que no necesariamente van a partir por edad, ¿no? A veces estos eventos son sorpresivos, a veces lo que menos piensas que va a suceder pasa. Entonces, sí tenemos que aprender que es un error quedarte estacionado en el dolor, perder ahí todas tus demás relaciones, perder el amor por la vida, perder el gusto por la vida, Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. porque dejas de disfrutar y además no nada más dejas de disfrutar tú, sino que haces que otros ya no disfruten. El dolor es contagioso, el dolor es amargador, o sea, no nada más te amarga a ti, al que lo sufre, al que lo vive, sino también a las personas que están alrededor. Pues por eso es bueno siempre pedir ayuda, pero también mucho es aprender a desarrollarse en la mentalidad, en su psicología de cada persona, para que cuando lleguen estos eventos no te lleguen de manera sorpresiva y acaben contigo, porque ese es el problema, que acaban contigo. Y entonces Así es es. algo de lo que muy poca gente se recupera. ¿Y cuánta gente te gusta que busque ayuda? Ayuda bien, que al que busque ayuda bien, que realmente lo saque de ahí y no que lo mantenga abrazando su dolor, ¿no? Así es que te apapache el dolor, sino alguien que realmente te saque del dolor. La Así ayuda es. profesional siempre es lo mejor. Así es. Sí, yo, al final de cuentas es como accionamos ante cualquier evento, ¿no? Podemos accionar mal o accionar bien, positivamente, y que la pérdida de un ser querido no se convierta en más pérdidas, en pérdida de tiempo, Exacto. pérdida de relaciones, pérdida de Exacto. felicidad, pérdida de oportunidades, etcétera, sino que a lo mejor usar esa pérdida bien canalizada como mi papá
hubiera querido que yo sea feliz, que yo haga esto, que parte de honrarlos, de recordarlos, porque no se trata de superarlos, no es olvidarlo, No, y ya nunca claro. acordarme, No ¿no? lo vas a olvidar Parte de nunca. recordarlo es recordar esos buenos momentos y que te impulsen a ser mejor persona, Así que es. te lleven a accionar bien para ya no perder, sino ganar, sumar. Yo fabrico mis propias opciones. Sí, también Buenísimo. cuidarnos de no juzgar, porque es bien fácil. Y creo que por eso también la gente que supera rápido ni siquiera lo puede decir, ¿no? A lo mejor No. porque son, ay, no, es que qué van a pensar, qué van a decir Sí. que ya lo superé, que ya en 3 meses ya estoy bien, ya estoy feliz, porque hasta la gente acostumbra, oye, ¿ya no te duele? Oye, y ya no, o Sí. sea, Sí. vuelven a regresar al dolor, Chismosos. vuelven a abrir la herida. Entonces, es no juzgar. O sea, ¿qué tal si el fallecimiento de que vivió esa persona lo liberó? Lo liberó de alguna manera, porque a lo mejor pudo haber sido una carga porque ya había una enfermedad muy pesada que atender y entonces a lo mejor fue una liberación. Claro que duele ya no ver a la persona, no digo que es una... Dolor. Exactamente, pero si no ves mal a la persona que pasó la pérdida, pues ¿para qué vas y le abres la herida? O sea, ¿para qué vas y juzgas? Estás calificando cómo está viviendo ese Sí, proceso. cada O persona sea, es... Sí, no sí, califiques la verdad, el proceso de cada así es. persona. Sí, simplemente Pero- hazte presente Exacto. en la vida de esa persona, en el cómo estás, te puedo ayudar en algo. Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. Y En continuar. Exactamente. Y Hacer ayudar a esa pro, persona a que, ajá. pero sí tienes mucha razón en lo que dices, porque sí es algo que pasa mucho, que en lugar de ayudar a salir, los metemos más al hoyo. Sí. Entonces, la verdad es que sí, como bien dices, si no tienes nada bueno que decir para sacarla del dolor, Eso, cállate. Así Porque es. es peor. Sí. Y si tienes que alejarte de alguien que nada más le gusta estarte poniendo el dedo en la herida, pues también es lo mejor y es lo más sano. Sí, así es. Entonces, pues creo que lo mejor que podemos hacer ante estas situaciones es dar gracias. Dar gracias porque los tuvimos, los conocimos, los disfrutamos, quizá discutimos y peleamos, pero estuvieron con nosotros. Entonces, hay que agradecer que los tuvimos y hay que estar también convencidos de que la vida es bella, pero cuando Se sabe vivir. nos vemos la La próxima. próxima. ¡Ay!